Recordemos que anteriormente Maquiavelo había mencionado que la mejor forma para proteger el gobierno es conservando la apariencia de las viejas costumbres, ya que la mayoría de las personas están satisfechas con las apariencias y no se molestan en aprender la realidad. Ahora, si el príncipe desea renovarlo todo en relación con la estructura legislativa, la administración o la organización militar, debe conservar varias costumbres para lograr pasar de un gobierno monárquico a uno republicano. Y en este capítulo 26, Maquiavelo profundiza más sobre este tema. Nos dice que aquella persona que aspira a la tiranía debe renovarlo todo. Hay que tomar en cuenta que la palabra tiranía en Maquiavelo tiene diferentes acepciones. En este caso, se refiere a la forma con la que el gobernante se hace con el poder para establecer un buen ordenamiento político. Y aquí encontramos que quien ha llevado adelante esta acción ha sido Dios. Cito: cuando David se convirtió en rey de los judíos, volvió a los ricos pobres y a los pobres ricos. Esta cita es atribuida a David, cuando en realidad esas palabras corresponden a María y a la vez se refieren a Dios. El texto oculta y a la vez afirma que Dios es un tirano. Inmediatamente se presenta el ejemplo de Filipo de Macedonia, de quien no se afirma que él volvió pobres a los ricos, sino que con procedimientos despiadados, primero llegó a ser rey de un pequeño estado y luego pasó a dominar toda Grecia. Aquí Maquiavelo hace asociaciones engañosas, atribuye a David una frase que rige la vida cristiana y nombra a Filipo de Macedonia, quien para llegar al principado lo hizo siguiendo métodos crueles. Y estos métodos crueles en realidad son necesarios para obtener buenos resultados. Ahora, volver a los ricos pobres también puede relacionarse con la situación de Florencia, que era rica y prestigiosa, pero debido a los corruptos de su tiempo, el pueblo se volvió pobre y miserable. Y que los pobres sean ricos está asociado tal vez a su trabajo como diplomático, que no siendo remunerados, está exigiendo gratificación. Pero regresemos al tema. ¿Por qué un príncipe nuevo debe renovarlo todo? Pues simplemente las instituciones podrían ser débiles, corruptas y con pésima administración. Entonces, para renovarlo todo, se debe crear nuevas magistraturas, conferir nuevos poderes y emplear nuevas autoridades. El nuevo príncipe debe seguir el ejemplo de David, llenar al hambriento de cosas buenas y quitar a los ricos. Y también seguir el ejemplo de Filipo de Macedonia. ¿Por qué? Porque aportó mucho en el arte de la guerra. Él era muy rígido y contaba con la disciplina militar por encima de todo. Sus ideas expansionistas y su capacidad militar lo llevaron al éxito para conquistar toda Grecia. Por lo tanto, es necesario usar métodos crueles para dar paso previo al nuevo establecimiento de un buen orden político. Después Maquiavelo menciona a dos figuras contemporáneas, al Papa Julio II y Baglioni de Perugia. Nos dice que el Papa Julio había viajado a Bolonia en 1505 para eliminar a Baglioni, el gobernante de Bolonia, que poseía tierras que pertenecían a la iglesia. El Papa Julio II entró en la ciudad de Perugia desarmado, pero Baglioni, rodeado de sus partidarios, no hizo nada. El Papa Julio actuó con valentía, mientras que Baglioni mostró debilidad. Baglioni, siendo un hombre despiadado, incestuoso, parricida, que asesinó a sus primos, sobrinos, para poder reinar, es raro que no haya actuado con maldad. Entonces Maquiavelo llega a la conclusión de que los hombres no deben bajar la guardia y no ser generosos del todo y tampoco ser malvados completamente. ¿Por qué? Porque la maldad debe ser ejecutada dependiendo del momento o de las circunstancias. Pero en este caso no lo hizo Baglioni. Si hubiese asesinado al Papa,
su nombre habría sido admirado y recordado eternamente en la historia. Y de esto se deduce que los hombres no saben ser malvados ni ser perfectamente buenos, y que cuando una acción exige un crimen o una acción exige algo de generosidad para alcanzar la grandeza, los hombres ignoran cómo llevarla a cabo. La cobardía de Baglioni radica en su incapacidad para vestir completamente la ropa del mal. Después Maquiavelo analiza la gratitud y la ingratitud de ciertas ciudades, comparando la antigua Atenas y la antigua Roma. Argumenta que la última demostró menos ingratitud que la primera. Durante aproximadamente 4 siglos, ningún ciudadano romano atacó jamás la libertad de la ciudad, mientras que en Atenas, Pisístrato usó el fraude para establecer una tiranía e infundir el miedo. Pero seguimos con la misma pregunta: ¿por qué los romanos fueron menos ingratos con los plebeyos? Pues la única respuesta que les puedo mencionar, amigos, es que en Roma los plebeyos tenían un papel más importante que los atenienses. Por ejemplo, en Grecia, la política estaba reservada a una élite social, y en Roma la política la ejercían los patricios y los plebeyos. Por lo tanto, los romanos tenían menos miedo, ya que un plebeyo tenía ciertos privilegios y roles políticos. Por esta razón, Roma fue menos ingrato con los ciudadanos. Continúa con el tema de la ingratitud en el capítulo 29. Pero ahora no sabemos quién es más ingrato, el pueblo o el príncipe. Así que Maquiavelo nos da varios ejemplos, y uno de esos ejemplos de ingratitud menciona al emperador Vespasiano, quien fue despiadado y desagradecido con un líder militar, Antonio Primo. Antonio Primo, en vez de recibir gratitud por su hábil servicio en la lucha contra Vitelio, fue degradado y despreciado. Los príncipes que caen en este error de ingratitud lo hacen por avaricia o por la desconfianza. Yo diría que por varias razones, porque cuando muestras tus talentos al mundo, naturalmente creas todo tipo de sentimientos en las personas, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Y la mayoría de los príncipes en este caso caen en este error. Y para fortalecer aún más el capítulo, Maquiavelo utiliza una frase del historiador romano Cornelio Tácito: nos inclinamos más a vengar injurias que a agradecer beneficios, pues la gratitud se considera una carga y la venganza un placer. Ahora, si el pueblo es ingrato o no lo es, tiene que ver con el tema de la libertad. Si al pueblo se lo ofende usurpando sus propiedades, quitándole el alimento, raptando o robando a sus mujeres, el pueblo, sin pensarlo 2 veces, se va a rebelar o realizará conjuras hacia el príncipe, porque no tiene respeto por los valores cívicos. Pero quizá de todas las repúblicas, menciona Maquiavelo, Roma mostró menos ingratitud. La única excepción evidente fue el trato que Escipión Africano le dio a los romanos, pues Escipión hacía gala de sus victorias, se creía invencible, y todo esto provocó en los magistrados una gran sospecha. ¿Por qué? Porque en un futuro se podría volver despiadado. Así que Catón Prisco y otros magistrados se las ingeniaron para encausarlo. Ahora, ¿qué deben evitar los príncipes y los pueblos para no caer en la ingratitud y no verse afectado por ella? Bueno, en primer lugar, Maquiavelo aconseja que los príncipes tomen el mando personal de sus ejércitos en tiempos de guerra, y así convertir la conquista en algo propio. De esta forma se ganará la benevolencia de los soldados y la de sus magistrados. Esta estrategia evita el peligro de que la gloria se le atribuya a otra persona. Pero como mencionó Maquiavelo, los hombres no saben ser totalmente buenos ni totalmente malvados. Y esto se da porque los príncipes
Una vez que se acostumbran a las victorias, no saben comportarse con humildad, ignoran cómo usar la violencia y comienzan a expresarse de manera insolente e irritable. Así que, si el príncipe que desea fundar una república primero debe ganarse al pueblo y tratar de imitar el modelo institucional de la antigua Roma. ¿Y cómo era el modelo de Roma? Bueno, en el caso de la época antigua, los nobles y los plebeyos eran educados para la guerra, y de esta forma se crearon muchos hombres valerosos y virtuosos, leales e íntegros. Por esta razón, el pueblo no tenía motivo para sospechar de ninguno, de modo que toda república que no quiera pecar de ingratitud debe gobernarse al estilo de la antigua Roma.